Hola, bendiciones hermanos y hermanas. Seguimos meditando en las Escrituras en este maravilloso libro, el libro de Job. Hoy día vamos a leer los capítulos del 4 al 7. El día de ayer, cuando terminamos en el capítulo 3, vimos, podríamos decir, los descargos de Job, y ahora le toca hablar a los amigos de Job. El primero que comienza dando esta respuesta a lo que menciona Job es el amigo llamado Elifaz. Este habla en los capítulos 4 y 5 para luego venir con los descargos o la respuesta de Job a Elifaz en los capítulos 6 y 7. Así que podremos seguir analizando este maravilloso libro. Sabemos que tiene muchas lecciones implícitas, no solo sobre la soberanía de Dios, sino que lecciones sobre tanto la actitud de Job, como la actitud de su esposa, como la actitud de sus amigos, como la actitud del cuarto amigo, en fin, en todo hay lecciones. Por lo tanto, estos días me apoyaré mucho en distintos libros, distintos comentaristas que a mí me han bendecido mucho con sus comentarios y hoy día los quiero compartir con ustedes. Son explicaciones muy concretas que nos ayudarán a tener una mejor comprensión, una mejor visión, por lo tanto, mayor luz para poder entender este maravilloso libro. Así que comenzaré con comentarios sobre la respuesta de Elifaz. Diplomáticamente, Elifaz comenzó con una disculpa y le pidió a Job que tuviera paciencia para escucharlo. Parece que no quiso lastimar a su amigo. Sin embargo, por el bien de él, iba a darle unos consejos dolorosos. Este creía que Job había errado y tendría que arrepentirse antes de poder ser restaurado. Elifaz alabó a Job por haber sido un consejero excelente. Había instruido a muchos, había afirmado manos débiles y había levantado y fortalecido a los que tenían impedimentos. Esto lo vamos a leer en los versículos 3 y 4. Sin embargo, esto era en aquel entonces, ya que las dificultades le habían llegado. Dijo que era impaciente y que estaba turbado. Lo relata en el versículo 5 y le dice, perceptiblemente tocó el corazón del problema de Job. Le dice, ¿acaso tu confianza no es tu temor de Dios y la integridad de tus caminos tu esperanza? Y tenía razón en esto que dijo. Sin embargo, se equivocó en la aplicación de esto. Este creía que Job se había apartado del temor de Dios y que su aflicción era el resultado de su pecado. Una buena teología fue mal aplicada. Ese es el centro de este discurso. Si Job confiaba en su propia integridad, pero Elifaz se equivocó en su juicio, aplicó mal una verdad acertada, pues durante la crisis era el temor de Dios y la confianza que Job tuvo en él que lo mantuvo de pie. El error de Elifaz era el del dogmatismo de juzgar antes de comprender y de entender la situación. La tribulación de Job no llegó por causa de la iniquidad que había sembrado. Elifaz aplicó mal la ley de la causa y el efecto. El sufrir y la muerte que parecía tan cercano para Job no era el soplo de la ira y del juicio de Dios. Esto no tenía que ver necesariamente con un castigo para Job. La palabra clave de estos versículos es perecer. Aparece en los versículos 7, 8 y 11. Y literalmente significa secar o marchitarse, lo cual describía bien lo que los amigos vieron en Job. El discurso que inició con unas palabras de consuelo dio un giro y se transformó en insensibilidad. Elifaz acusó directamente a Job de ser responsable de su condición, así que el amigo se convirtió finalmente en un adversario y fiscal. Elifaz, quizás sin darse cuenta, lo que estaba haciendo era transformarse en el acusador. Al respecto de esto, otro comentarista dice, al tratar de defender a Dios contra la acusación de la injusticia hecha por Job, Elifaz sostiene que solamente Dios es puro y todos los hombres son pecadores, y no erraba en el concepto de la pureza de Dios y la pecaminosidad del hombre. Si se dan cuenta, nuevamente vemos una teología cierta, pero luego continúa y dice, sino en su análisis de la situación humana. Se equivocó al creer que Dios era el adversario del hombre y que lo había abandonado. De su concepto, Elifaz postulaba un plan de salvación de obras terrenales con recompensas materiales. Se equivocó al creer que Dios era el adversario de Job y que lo había azotado de acuerdo al gran grado de su transgresión. La gracia y la salvación divina no entraron en la teología de Elifaz. No obstante, ante estos errores teológicos, Elifaz astutamente anticipó el problema central del libro. ¿Reconocerá a Dios a un hombre como justo? ¿Podrá ser justificado el hombre con su contaminación y sus limitaciones? Para Elifaz,
Dios era tan trascendente que había abandonado el mundo dejándolo a un orden mecánico, es decir, bajo la ley de la causa y efecto. Lo que hizo, y quizás sin darse cuenta Elifaz, es eliminar a Dios de la ecuación. Con esto eliminó la compasión y el amor de Dios, la identificación con su creación, su presencia activa con los suyos, el amor de Dios por esta humanidad. Por lo tanto, podemos decir cuán equivocado estaba Elifaz. El discurso es elocuente y ortodoxo, sin embargo es paradójico. El lector sabe desde el prólogo que la interpretación de Elifaz está errada. En realidad, termina su primer discurso con el mismo argumento que el argumento de Satanás. La razón de servir a Dios es material, son los bienes que uno recibe por servirle. ¿Será un buen negocio someterse a Dios porque recibirá bendiciones materiales, protección contra la naturaleza y sus enemigos, salud física y respeto público? Se le presentaba a Job una religión utilitaria. Su motivo es la ganancia personal. La religión de Elifaz es la del concepto, el mismo concepto que transmite Satanás delante de Dios. En contraste, la única cosa que Job pidió en su lamento fue morir. Él Job lo único que deseaba era la muerte y eso lo vimos en el capítulo 3. Debemos notar que muchos piensan así, muchos piensan hoy día como Elifaz. Por esto es que el libro es tan importante, porque nos amplía nuestra limitada mirada y nos hace elevar nuestros pensamientos que son muy limitados. Nos hace ver que esto simplemente no es así. Y muchos lamentablemente piensan así, incluso algunos que se hacen llamar cristianos. Luego, después la respuesta de Job que vemos acá, vemos que puede dividirse en tres secciones básicas. En primer lugar, Job justifica sus quejas que ya había efectuado en el capítulo 3 y se defiende contra la amonestación de este amigo, volviendo a afirmar lo que hiciera antes, que la muerte es su única esperanza. En segundo lugar, destaca su profunda tristeza y desencanto por la actitud que sus amigos habían asumido hacia él. Y en tercer lugar, lamenta amargamente su sufrimiento e implora a Dios que lo deje solo y que le permita morir. Un amigo debe demostrar bondad hacia aquel que sufre, aunque éste haya abandonado su fe en Dios. Job no dice que lo hizo, sin embargo, aunque lo hubiera hecho, los amigos debieron haber sido leales y bondadosos para con él, transmitir gracia y amor como Dios lo hace con nosotros. En tal caso, los hubiera necesitado más que nunca. Job los acusó de ser amigos del buen tiempo. Cuando pensaron que había abandonado la fe, pareciera que dejaron atrás la amistad y llegaron solamente acusaciones para poder dejarle una posición peor que la que éste ya estaba. Esto nos debe hacer reflexionar cómo a veces podemos juzgar a otros en su dolor en vez de ser un sustento, en vez de ser su compañía, en vez de ser consuelo y nosotros poder transmitir el amor de Dios. Finalmente terminamos siendo acusadores ante la desgracia. Por lo tanto, esto es un buen recordatorio como buenos hijos de Dios que debemos amar a nuestro prójimo, no importando lo que éste esté viviendo. Job se sentía decepcionado y defraudado por sus amigos. Los acusó de ser como un wadi, es decir, un lecho o un arroyo montañoso que únicamente llevaba caudales de agua durante los tiempos lluviosos. El resto era completamente seco. Los meses de sequía resaltaban esta sequedad. Cuando se necesitaba el agua, simplemente no la podían encontrar en este wadi. También los comparó a un oasis que se secaba en los tiempos calurosos. Además, los amigos no se le acercaron probablemente por el miedo a contaminarse. Job no pidió favores para ellos, no pidió plata, no pidió riesgos personales. La única cosa que quería era simpatía y empatía, que lo comprendieran, que lo pudieran contener. Si les hubiera pedido dinero, probablemente lo habría recibido. Sin embargo, lo que pedía era lo que más cuesta, lo que más hoy día también se hace difícil, y esto es que ellos se dieran a sí mismos para poder ayudar a su amigo Job. Así que hermanos y hermanas, definitivamente en este libro nos animará a ser mucho más cautos con nuestros juicios, no sea que seamos como los amigos de Job, que aplicando nuestra teología, quizás a veces bien entendida, pero muy mal aplicada, en vez de ser un apoyo en medio del dolor, terminemos siendo agentes que causen más dolor a aquel que hoy día sufre angustia en medio de su caminar.